Cuando hablamos del origen del universo, la mayoría se enfoca en el Big Bang, pero casi nadie se detiene a pensar en lo que había antes. La teoría más aceptada dice que todo surgió de la nada. Suena elegante, pero ¿cómo puede la nada crear algo? Y peor aún, ¿quién o qué creó esa nada? La ciencia ha intentado responderlo, y las respuestas que han surgido no solo son desconcertantes, sino que ponen en duda lo que creemos sobre la realidad misma. En los próximos minutos vamos a explorar estas ideas, no para darte una respuesta definitiva, sino para mostrarte por qué esta es una de las preguntas más difíciles que ha enfrentado la humanidad, y tal vez una de las más peligrosas para nuestra forma de entender el mundo. En física y cosmología la palabra nada no es un concepto tan simple como podría parecer. En el lenguaje común, se asocia a un vacío absoluto, a la inexistencia de todo. Sin embargo, para la ciencia moderna, nada significa la ausencia de materia y radiación, pero no necesariamente la ausencia de propiedades físicas. Incluso el vacío, en su estado más puro, está lleno de fluctuaciones cuánticas, pequeños y breves cambios de energía que surgen y desaparecen constantemente de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. Esta definición técnica es clave para entender cómo los científicos pueden hablar del inicio del universo partiendo de lo que llaman nada, sin que esto signifique un vacío absoluto e inmutable. La idea de un origen del universo ha estado presente desde las primeras civilizaciones, aunque formulada en términos muy distintos. En la Grecia clásica, filósofos como Parménides y Aristóteles debatieron sobre si el cosmos tuvo un comienzo o si existió siempre, sin principio ni final. Aristóteles defendía un universo eterno, inmutable en su conjunto, aunque con cambios locales en su interior. Por otro lado, algunos pensadores presocráticos, como Empédocles, consideraban ciclos infinitos de creación y destrucción, en los que el universo pasaba por fases repetidas de orden y caos. Estas visiones filosóficas no podían ser verificadas experimentalmente, pero sentaron las bases para que siglos después la pregunta por el origen del cosmos se planteara en términos científicos. En las sociedades antiguas y medievales, las explicaciones religiosas dominaron el pensamiento sobre el origen de todo. En la tradición judeocristiana, la creación a partir de la nada creatio ex nihilo se convirtió en un principio central. Este concepto influyó indirectamente en los primeros científicos de la Edad Moderna, quienes crecieron en un contexto cultural donde el universo era considerado finito y con un inicio definido. Si bien el método científico no puede validar ni refutar afirmaciones de carácter puramente teológico, este marco mental impulsó la búsqueda de un instante inicial explicable en términos físicos. El cambio decisivo llegó en el siglo XX con el desarrollo de la relatividad general. En 1915, Albert Einstein presentó su nueva teoría, que describía la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Esta formulación matemática permitía, por primera vez, modelar el comportamiento global del universo. En un principio, Einstein pensó que el universo debía ser estático, por lo que introdujo la llamada constante cosmológica para evitar que sus ecuaciones mostraran expansión o contracción. Sin embargo, los desarrollos posteriores demostrarían que esta corrección no era necesaria. En 1927, el sacerdote y físico belga Georges Lemaitre utilizó las ecuaciones de Einstein para proponer lo que llamó la hipótesis del átomo primigenio. Según esta idea, el universo se habría originado en un estado extremadamente denso y caliente, expandiéndose desde entonces hasta alcanzar su configuración actual. Lemaitre combinó la física de la relatividad con las observaciones astronómicas disponibles en su época, sentando las bases para lo que más tarde se conocería como el modelo del Big Bang. 2 años después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble aportó la prueba observacional que confirmaba una de las predicciones fundamentales de Lemaitre. A través de cuidadosas mediciones de galaxias distantes, Hubble descubrió que todas, excepto las más cercanas, se alejan de la Vía Láctea y que la velocidad de ese alejamiento es proporcional a su distancia. Este fenómeno, conocido como la ley de Hubble, implica que el espacio mismo se está expandiendo. Si se proyecta esta expansión hacia atrás en el tiempo, se llega a un punto en que toda la materia y energía del universo estaba concentrada en un volumen extremadamente pequeño.
Con este descubrimiento, la idea de un universo eterno e inmutable perdió fuerza en la comunidad científica. El escenario de un cosmos con un inicio definido, surgido de un estado anterior radicalmente diferente al actual, empezó a ganar aceptación. Lo que aún quedaba por resolver y que sigue siendo un desafío era explicar cómo, y bajo qué condiciones físicas, ese inicio pudo surgir a partir de lo que en física se denomina nada. Durante siglos, la visión dominante en el pensamiento científico y filosófico había sido la de un universo eterno e inmutable. Esta concepción, heredada de la tradición aristotélica, sostenía que el cosmos no tenía principio ni fin, y que las estrellas, planetas y galaxias habían existido siempre, cambiando solo en apariencia pero sin un origen absoluto. Sin embargo, las observaciones astronómicas acumuladas durante el siglo XX empezaron a señalar con firmeza que esta idea no era compatible con la realidad. El hallazgo de Edwin Hubble en 1929, la expansión del universo, fue un golpe directo a la noción de eternidad cósmica. Si el espacio se expande de forma continua, debe haber existido un momento en el pasado en el que toda la materia y la energía estaban concentradas en un punto extremadamente denso y caliente. Este razonamiento implicaba un inicio, y por lo tanto, la invalidez de un universo eterno. La expansión observada no podía explicarse de forma coherente bajo el marco aristotélico, que requería un cosmos estático para sostener su equilibrio ideal. Este choque de ideas no fue meramente académico. Para muchos científicos de la época, aceptar que el universo tuvo un comienzo planteaba problemas conceptuales y metodológicos. La ciencia de principios del siglo XX buscaba explicaciones que pudieran derivarse de principios físicos observables, sin recurrir a nociones que parecieran alinearse con la creación descrita en textos religiosos. El modelo del Big Bang, aunque basado en la física de la relatividad general y respaldado por la evidencia observacional, fue recibido con escepticismo por parte de una comunidad acostumbrada a trabajar dentro de un marco eterno. En las décadas de 1930 y 1940, algunos investigadores propusieron modelos alternativos para preservar la idea de un cosmos sin principio. Entre ellos destacó el modelo del estado estacionario, desarrollado por Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle a finales de los años 40. Según esta hipótesis, el universo se expandía, pero la materia se creaba de manera continua y en pequeñas cantidades, de modo que la densidad total del cosmos permanecía constante. Esto permitía mantener un universo sin origen, siempre en equilibrio. El modelo del estado estacionario resultaba atractivo para quienes deseaban evitar las implicaciones filosóficas y teológicas de un inicio absoluto. A pesar de estas propuestas, la evidencia observacional seguía acumulándose en favor del modelo del Big Bang. La prueba definitiva llegó en 1965, cuando Arno Penzias y Robert Wilson, ingenieros de los laboratorios Bell en Nueva Jersey, detectaron por accidente una señal de microondas que parecía provenir de todas las direcciones del cielo. Inicialmente, pensaron que se trataba de interferencia en su equipo o incluso de suciedad en la antena. Sin embargo, tras una limpieza exhaustiva y varias pruebas, la señal persistía. Casi al mismo tiempo, un equipo de la Universidad de Princeton, encabezado por Robert Dicke y Jim Peebles, buscaba exactamente ese tipo de radiación como evidencia de las condiciones iniciales del universo. La coincidencia fue reveladora. La señal detectada por Penzias y Wilson era la radiación cósmica de fondo de microondas, el remanente térmico del Big Bang, enfriado durante miles de millones de años debido a la expansión del espacio. La radiación cósmica de fondo representaba un registro fósil del momento en que el universo tenía apenas unos 380.000 años de edad, cuando la materia y la radiación dejaron de interactuar de forma constante y el cosmos se volvió transparente a la luz. Esta observación no solo respaldaba el modelo del Big Bang, sino que dejaba sin sustento sólido al modelo del estado estacionario, ya que éste no podía explicar la existencia de una radiación uniforme a gran escala. Con la confirmación de la radiación cósmica de fondo, la comunidad científica comenzó a aceptar de manera mayoritaria que el universo tuvo un inicio. El Big Bang pasó de ser una hipótesis controvertida a convertirse en el modelo cosmológico estándar. El cambio no fue inmediato. Aún existía resistencia en ciertos sectores, pero la acumulación de pruebas empíricas hacía cada vez más difícil defender alternativas que mantuvieran la eternidad del cosmos.
Este cambio de paradigma no solo modificó el marco teórico de la cosmología, sino que también redefinió preguntas fundamentales. Si el universo tuvo un principio, ¿qué ocurrió antes? ¿Qué condiciones permitieron que surgiera el espacio-tiempo? ¿Es posible siquiera hablar de un antes cuando el propio tiempo se origina en ese instante? Estas interrogantes marcarían el rumbo de la investigación en cosmología teórica durante la segunda mitad del siglo XX y continúan vigentes en el siglo XXI. El derrumbe de la idea de un universo eterno, respaldado por datos sólidos, abrió el camino para explorar modelos más precisos del origen cósmico. La física teórica, la astronomía de observación y la astrofísica comenzaron a trabajar de forma conjunta para desentrañar no solo cómo evolucionó el universo desde sus primeros instantes, sino también qué leyes fundamentales rigen su nacimiento. El impacto de este cambio conceptual no se limitó a la astronomía, influyó en la filosofía de la ciencia, en la física de partículas y en la forma en que la humanidad concibe su lugar en la historia cósmica. La radiación cósmica de microondas es uno de los pilares de la cosmología moderna. Es la huella más antigua que podemos observar del universo, una débil luz que viaja desde hace 13.800 millones de años y que llena todo el espacio. Fue predicha en 1948 por los físicos Ralph Alper y Robert Herman, como consecuencia inevitable del modelo del Big Bang. Sin embargo, su detección directa no se produciría hasta casi 2 décadas después. En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, ingenieros de los laboratorios Bell en Nueva Jersey, registraron un ruido de fondo constante en una antena de comunicaciones. Pensaron que era un error técnico, incluso limpiaron excrementos de palomas en el equipo para descartarlo. Pero el ruido persistía. Poco después, el equipo de Robert Dicke en la Universidad de Princeton confirmó que se trataba de la radiación fósil del universo. El hallazgo dio a Penzias y Wilson el Premio Nobel de Física en 1978. Esta radiación no es luz visible. Está en el rango de microondas, con una temperatura media de 2725 Kelvin, equivalente a unos 270.4 grados centígrados. Su importancia radica en que es una fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años, momento en que los protones y electrones se unieron para formar átomos y la luz pudo viajar libremente. Las primeras mediciones precisas llegaron con la misión COBE Cosmic Background Explorer de la NASA, lanzada en 1989. COBE detectó pequeñas variaciones de temperatura en la radiación, de apenas unas pocas millonésimas de grado. Estas anisotropías son las semillas de las estructuras cósmicas, regiones que, con el tiempo, se convertirían en galaxias y cúmulos. En 2001, la NASA lanzó Map Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que mapeó el cielo con mayor resolución. Los científicos refinaron la edad del universo, su geometría y su composición. En 2009, la Agencia Espacial Europea puso en órbita el satélite Planck, que realizó el mapa más detallado hasta la fecha. Planck mostró que la radiación cósmica tiene variaciones de temperatura del orden de 0,00001 Kelvin y reveló una asimetría inesperada entre hemisferios del cielo, un detalle que sigue siendo investigado. El análisis de la radiación cósmica permitió determinar la composición del universo primitivo. Aproximadamente un 4,9% era materia bariónica, es decir, la materia común que forma estrellas, planetas y seres vivos. Un 26,8% era materia oscura, cuya naturaleza sigue siendo desconocida pero cuya influencia gravitatoria es evidente. El 68,3% restante correspondía a energía oscura, responsable de la aceleración en la expansión del universo. Estos porcentajes no solo describen el universo actual, sino que se remontan a sus primeras etapas. La radiación cósmica funciona como un registro fósil que confirma la validez del modelo cosmológico estándar, conocido como ACDM-Lambda Cold Dark Matter. A pesar de lo que revela la radiación cósmica, hay un límite infranqueable en nuestra capacidad de observación. Antes de los 380.000 años posteriores al Big Bang, el universo era opaco. Para retroceder aún más, hay que recurrir a la física teórica. El punto más extremo es la llamada barrera o muro de Planck,
que se sitúa en 1,0 superíndice 3 segundos tras el inicio. En esa fracción de tiempo, la gravedad y las otras fuerzas fundamentales no estaban unificadas en un marco matemático que podamos describir. Las teorías actuales no pueden explicar qué ocurrió antes de ese instante. Las hipótesis sobre un estado cuántico del espacio-tiempo o sobre universos previos permanecen en el terreno especulativo, aunque se exploran en modelos como la cosmología cuántica de bucles y las teorías inflacionarias extendidas. En resumen, la radiación cósmica de microondas es una herramienta esencial para entender el universo temprano. Nos da una imagen precisa de su estado en la infancia, pero también nos recuerda que el momento exacto del origen sigue oculto, más allá de lo que la luz puede contarnos. En 1980, el físico estadounidense Alan Guth, entonces investigador postdoctoral en la Universidad de Stanford, propuso una idea que cambiaría para siempre la cosmología moderna, la inflación cósmica. Según esta teoría, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial, multiplicando su tamaño por un factor enorme en una fracción minúscula de segundo, del orden de 1036 a 1032 segundos. Esta propuesta surgió para resolver varios problemas del modelo estándar del Big Bang, uno de los más importantes, la homogeneidad del universo. Las observaciones, especialmente las realizadas décadas más tarde por misiones como COBE 1992 y Planck 2013, muestran que la radiación cósmica de fondo tiene prácticamente la misma temperatura en todas las direcciones, con variaciones de solo una parte en 100.000. Sin la inflación, no habría tiempo suficiente para que regiones distantes del universo se igualaran en temperatura y densidad, ya que estarían fuera del horizonte causal. La inflación explica que todas esas regiones alguna vez estuvieron en contacto antes de expandirse drásticamente. Otro problema que la inflación resuelve es el de la planitud del universo. Sin un mecanismo especial, el universo actual debería presentar una curvatura notable. Sin embargo, las mediciones indican que su geometría es casi perfectamente plana. La inflación estira cualquier curvatura inicial, como si fuera una arruga en un globo que desaparece al inflarlo. Pero la teoría de Guth no surgió de la nada, se basó en ideas previas de campos cuánticos y en un concepto conocido como falso vacío. En mecánica cuántica, el vacío no es un espacio absolutamente vacío, sino un estado de mínima energía en el que aún pueden existir fluctuaciones temporales. Guth propuso que, en los primeros instantes, el universo estaba atrapado en un estado de alta energía, el falso vacío, y que la liberación de esa energía provocó la expansión exponencial. Aquí entra en juego un concepto más profundo, la nada cuántica. En física, nada no significa ausencia absoluta, sino un campo cuántico donde pueden aparecer y desaparecer pares de partículas y antipartículas debido a las fluctuaciones cuánticas. Algunos modelos sugieren que un universo podría nacer a partir de estas fluctuaciones, siempre que se cumplan ciertas condiciones físicas. Esto lleva a especular, de forma fundamentada, que nuestro universo podría ser uno entre muchos surgidos de un mar cuántico. Este punto conecta con otra consecuencia intrigante de la inflación, la posibilidad de un multiverso. Según modelos de inflación eterna, algunas regiones del espacio-tiempo podrían dejar de inflarse, dando lugar a universos como el nuestro, mientras que otras seguirían expandiéndose. Cada burbuja podría tener diferentes leyes físicas y constantes fundamentales. Esta idea, aunque especulativa, se apoya en predicciones matemáticas derivadas de la teoría inflacionaria y cuenta con la atención de investigadores como Andrei Linde y Alexander Vilenkin. No obstante, la inflación cósmica no está libre de críticas. Algunos físicos señalan que aún no existe una confirmación experimental directa de la fase inflacionaria, aunque los patrones observados en la radiación de fondo, como las anisotropías medidas por Planck, son altamente consistentes con sus predicciones. Otro reto es que diferentes modelos inflacionarios predicen escenarios distintos, y no todos son comprobables con la tecnología actual. El capítulo se cierra con las grandes preguntas que siguen abiertas. ¿Qué mecanismo exacto inició la inflación? ¿Se detuvo de la misma forma en todo el universo? ¿Hubo algo antes del Big Bang o la inflación es simplemente el primer capítulo de un ciclo eterno? Aunque las respuestas aún no están claras, la teoría inflacionaria ha demostrado ser una herramienta poderosa para entender la estructura y evolución del cosmos, dejando al mismo tiempo la puerta abierta a realidades que podrían ir más allá de nuestro propio universo observable. El estudio del origen del universo ha sido uno de los objetivos centrales de la cosmología moderna.
A lo largo del último siglo, la investigación ha producido modelos que, aunque distintos en su enfoque, buscan responder la misma pregunta: ¿cómo comenzó todo lo que existe? 5 teorías principales concentran la mayor parte de la discusión científica. El modelo del Big Bang se consolidó en la década de 1960, después de que Arno Penzias y Robert Wilson detectaran la radiación cósmica de fondo en 1964, confirmando las predicciones de George Gamow, Ralph Alper y Robert Herman. Según este modelo, el universo comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años a partir de un estado extremadamente denso y caliente, expandiéndose rápidamente y enfriándose con el tiempo. Entre sus puntos fuertes se encuentra la explicación de la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, así como la existencia de la radiación cósmica de fondo, medida con gran precisión por misiones como COBE 1989, MAP 2001 y Planck 2009. Sin embargo, el Big Bang clásico presenta limitaciones. No explica por qué el universo es tan homogéneo a gran escala ni el origen de la propia expansión. En 1981, el físico Alan Guth propuso la inflación cósmica, un breve periodo de expansión exponencial ocurrido una fracción de segundo después del Big Bang. Este mecanismo resuelve problemas del modelo clásico, como la homogeneidad y la planitud del universo. La versión conocida como inflación eterna, desarrollada posteriormente por Andrei Linde, sugiere que esta expansión no terminó en todas partes al mismo tiempo, sino que continúa en algunas regiones, generando burbujas o universos independientes. El conjunto de todos ellos conformaría un multiverso. Aunque esta hipótesis no puede verificarse directamente, algunas de sus predicciones, como la distribución de fluctuaciones cuánticas en la radiación de fondo, coinciden con observaciones reales. En 1983, Stephen Hawking y James Hartle propusieron la llamada propuesta sin frontera. Según este modelo, el universo no tendría un inicio en un punto singular en el tiempo, sino que el tiempo mismo se comportaría como una dimensión espacial en sus primeras etapas. En este marco, preguntar qué había antes carece de sentido. La idea se basa en la mecánica cuántica aplicada a la gravedad y utiliza geometrías cuánticas cerradas para describir el universo primitivo. Aunque es un modelo matemáticamente consistente, su verificación experimental es extremadamente compleja y aún no existen observaciones directas que lo respalden. Los modelos de rebote cósmico surgen como alternativa a la idea de un inicio absoluto. Teorías como la cosmología cíclica de Roger Penrose o la gravedad cuántica de bucles plantean que el universo actual es el resultado de un colapso de un universo previo, que al alcanzar densidades extremas rebota en una nueva expansión. Esta idea evitaría el problema de la singularidad inicial, ofreciendo un marco en el que el tiempo podría extenderse indefinidamente hacia el pasado. Algunas predicciones incluyen patrones específicos en la radiación de fondo o la distribución de galaxias, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes. En esta hipótesis, el universo no tuvo un inicio abrupto. El tiempo habría existido siempre, y lo que llamamos Big Bang sería solo una transición de un estado previo más estable hacia la expansión acelerada que observamos hoy. Investigadores como George Ellis han desarrollado modelos en esta línea, que buscan conciliar la física cuántica y la relatividad sin singularidades iniciales. El universo emergente podría explicar la ausencia de condiciones extremas en sus primeros instantes, pero enfrenta el reto de proponer un mecanismo concreto que desencadene la transición hacia la expansión. En conjunto, estas teorías muestran que la ciencia no ha alcanzado un consenso definitivo sobre el origen último del cosmos. Cada modelo aporta soluciones a problemas específicos, pero también enfrenta interrogantes abiertos. El avance dependerá de nuevas observaciones y experimentos, como los que actualmente desarrolla el telescopio espacial James Webb y futuros observatorios de ondas gravitacionales. Uno de los protagonistas indiscutibles de la astronomía moderna es el telescopio espacial James Webb JWST, lanzado el 25 de diciembre de 2021 por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense CSA. Situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de equilibrio gravitatorio conocido como L2, este observatorio infrarrojo está diseñado para detectar la luz de las primeras galaxias que se formaron entre 100 y 250 millones de años después del Big Bang. El JWST ha permitido confirmar la existencia de galaxias más antiguas y masivas de lo que predecían los modelos anteriores. Al analizar su luz infrarroja,
los astrónomos han encontrado pistas de que la formación galáctica pudo haber sido más rápida de lo esperado. Estos datos están obligando a revisar teorías sobre la evolución del universo temprano y el papel que desempeñaron la materia oscura y la energía oscura en ese proceso. Pero el estudio del cosmos no se limita a la luz. La detección de ondas gravitacionales, prevista por Einstein en 1916 y confirmada por primera vez en 2015, ha abierto una nueva ventana de observación. Instalaciones como LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia utilizan interferómetros láser para detectar minúsculas distorsiones en el espacio-tiempo causadas por eventos cósmicos extremos, como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Estas señales viajan sin ser absorbidas ni desviadas, proporcionando información directa sobre regiones y procesos que no emiten luz. En 2017, la observación conjunta de una fusión de estrellas de neutrones por LIGO, Virgo y múltiples telescopios marcó un hito. Por primera vez se obtuvo una visión multimensajero del mismo evento, combinando ondas gravitacionales y luz. Este avance confirmó que estos sistemas binarios son una de las principales fuentes de elementos pesados como el oro y el platino. El progreso no se detiene. La Agencia Espacial Japonesa JAXA, en colaboración con la NASA y la ESA, prepara el lanzamiento de LIGO-BIRD para mediados de la década de 2030. Su objetivo será medir con gran precisión la polarización del fondo cósmico de microondas a radiación fósil del Big Bang para buscar señales de inflación cósmica, una expansión extremadamente rápida que, según la teoría, ocurrió en la fracción de segundo posterior al origen del universo. Por su parte, la ESA ya ha puesto en marcha Euclid, lanzado en 2023, con la misión de mapear la distribución tridimensional de miles de millones de galaxias. Su meta es comprender mejor la naturaleza y la influencia de la energía oscura, que constituye aproximadamente el 68% del universo y acelera su expansión. En Estados Unidos, la NASA desarrolla el telescopio espacial Nancy Grace Roman, programado para la próxima década. Este instrumento combinará un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble con una sensibilidad similar, lo que permitirá realizar estudios masivos de galaxias, supernovas y exoplanetas. Una de sus tareas clave será medir con gran precisión la expansión cósmica a lo largo del tiempo, poniendo a prueba la consistencia del modelo cosmológico actual. Mientras las misiones espaciales recopilan datos, los teóricos trabajan en modelos cada vez más sofisticados para interpretar los resultados. Las simulaciones cosmológicas modernas utilizan supercomputadoras capaces de procesar billones de partículas virtuales para reproducir la evolución del universo desde sus primeros instantes hasta la actualidad. Estos modelos incluyen la interacción de la materia oscura, la formación de galaxias y la influencia de la energía oscura. En paralelo, la física teórica explora escenarios que van más allá de la relatividad general. El modelado cuántico del espacio-tiempo, aunque todavía en una fase especulativa, busca unificar la mecánica cuántica y la gravedad. Entre las propuestas más estudiadas se encuentran la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas, ambas intentando describir cómo se comporta el espacio-tiempo a escalas menores que la longitud de Planck. Estas investigaciones no solo buscan confirmar teorías existentes, sino también revelar limitaciones del modelo actual. Por ejemplo, las discrepancias observadas entre la constante de Hubble medida de forma directa y la calculada a partir del fondo cósmico de microondas podrían indicar que falta una pieza fundamental en nuestra comprensión de la cosmología. El conocimiento del universo avanza gracias a una combinación de observación directa, experimentos de detección y modelado teórico. Cada misión, cada medición y cada simulación aportan datos que nos acercan a entender cómo surgió y evolucionó todo lo que existe. El futuro inmediato promete avances aún más significativos, impulsados por tecnologías más precisas y teorías más completas. En esta búsqueda, la ciencia no solo amplía nuestro horizonte de conocimiento, sino que redefine constantemente las preguntas que todavía no sabemos responder. En la última etapa de este viaje por el origen del universo, la ciencia nos conduce a una frontera difusa, una línea en la que los datos verificables terminan y las hipótesis comienzan. La idea de que todo lo que existe, el espacio, el tiempo, la materia y la energía emergió desde una nada inicial no es solo un desafío intelectual, es un problema experimental aún sin resolver. Decir nada en física no equivale a un vacío absoluto. Los físicos hablan de un estado cuántico donde no existen partículas, pero sí campos y fluctuaciones. En ese contexto, la nada podría ser un estado físico real,
con propiedades medibles, pero inaccesible a nuestros instrumentos actuales. La cuestión no es solo qué había antes del Big Bang, sino si la palabra antes tiene sentido en un marco donde el tiempo mismo surgió con la expansión inicial. Esta idea transforma nuestra perspectiva. Durante siglos, el pensamiento humano buscó causas y orígenes en términos lineales, pero el inicio del cosmos sugiere que el universo podría no responder a esa lógica. Aquí es donde la física se encuentra con la filosofía. ¿Podemos considerar que algo comienza si no hay un tiempo previo para medirlo? El reto para la ciencia es doble. Por un lado, ampliar la capacidad de observación más allá de la radiación cósmica de fondo, esa barrera natural que oculta las fases iniciales del universo. Por otro, desarrollar teorías que integren física cuántica y relatividad general, permitiendo un modelo coherente que explique la aparición del espacio-tiempo. Los próximos pasos apuntan a experimentos que puedan detectar huellas gravitacionales anteriores a la radiación cósmica. Si tales señales fueran encontradas, tendríamos una ventana directa a los instantes más tempranos de la realidad, acercándonos a la respuesta sobre si el universo surgió de una nada física o de una realidad aún más fundamental.